Bueno, y nos metemos en la primera entrevista que tenemos planteada para ustedes en este programa de Arriba Gente esta mañana de viernes. El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, presentó en la jornada de ayer medidas en materia de seguridad ante la posibilidad de un eventual gobierno frente amplista. Y hoy recibimos al referente en materia de seguridad del equipo de Daniel Martínez, el sociólogo Gustavo Leal. Vamos a conocer detalles con él de toda lo que fue la presentación de ayer. Gustavo, buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Bueno, obviamente son muchas las medidas que se presentaron en la jornada de ayer. ¿Dónde podríamos hacer una síntesis de lo medular de estas medidas? Son 12 medidas que se presentaron que uno las podría ordenar en 3 grandes capítulos. Un conjunto de esas 12 medidas son respuestas de carácter policial, que implica ajustes y mejoras en los sistemas de patrullaje, fortalecimiento de las seccionales policiales, un trabajo fuerte vinculado a los temas de abigeato con las brigadas rurales, aumento de cantidad de cámaras de videovigilancia con la incorporación de tecnología de cámaras de reconocimiento facial y de matrículas de autos y de motos, y una serie de otras medidas que apuntan a mejorar el patrullaje, la vigilancia de la sociedad por parte de la policía. Hay un segundo conjunto de medidas que está relacionadas con los temas carcelarios y de administración de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros en las cárceles tenemos hoy 11.200 personas, por año ingresan a la cárcel 6.000 personas y salen de la cárcel unas 5.800. Y ahí hay niveles de reincidencia que son altos y una estrategia de seguridad que quiera ser sostenible tiene que abordar el tratar de romper ese círculo de la reincidencia que empieza en parte por la vida dentro de las cárceles y por la forma en cómo se rehabilita y después en lo que se llama el egreso. Y un tercer conjunto de medidas de estas 12 que las podríamos agrupar en lo que denominamos estrategias integrales de intervención en algunos barrios y en algunas zonas del país donde hay un proceso de exclusión persistente y también ha habido incipientes procesos de instalación de grupos mafiosos a los cuales hay que tratar de extirpar de cuajo, cortar esa posibilidad, como se hizo, por ejemplo, en la zona de Los Palomares, evitando lo que en otros países ya está instalado, que es el control territorial de lugares. Nosotros lo tenemos aquí cerca nomás, el caso de Brasil, con las favelas no pudieron, hace años, perdieron el control de esos territorios. En el caso de Argentina hay lugares también de que eso ha sucedido. Nosotros estamos a tiempo todavía, pero tenemos que actuar en forma contundente. Ha habido algunas señales de alerta de eso que hemos, creo, logrado a partir de los operativos Mirador y a partir de las cosas que se han hecho de evitar la consolidación, pero ahora hay que ir al fondo y estas propuestas de Daniel Martínez de un programa que se llama Más Barrio, que implica una propuesta integral de intervención urbana, social y de seguridad en algunas zonas críticas del país. Esas serían las 12 propuestas, 3 dimensiones y un conjunto de respuestas. Esto que es un 7 zonas ampliado, por decirlo de alguna manera, ¿por qué no se siguió lo de 7 zonas? Bueno, arranquemos, son 2 preguntas ahí. El programa 7 Zonas fue un programa piloto que se desarrolló entre el 2012 y el 2015 y que tenía algunas intervenciones diseñadas pensando en que fuera a escalarse un programa de esas características en la administración siguiente. Y la razón por la cual no se siguió fue en ese momento por temas presupuestales y de prioridad. Creo que... ¿Fue un error? Yo creo que sí, que fue un error, yo lo he dicho. Me parece que hoy Daniel Martínez ha asumido la responsabilidad de que ese tiene que ser un foco central, de que hay que ir a fondo en algunas de esas intervenciones y me parece que hoy hay un liderazgo en esa decisión que es muy importante, en parte mismo porque Daniel Martínez fue un actor clave siendo intendente
en las intervenciones que se desarrollaron en algunos barrios en coordinación con los operativos Mirador. Eso viene de ahí. ¿Funcionaron? Y sí, bueno, creo que... ¿Son bien evaluadas? Sí, me parece que hay que seguir. Lo que no puede ser es que eso se descontinúe. En el caso, por ejemplo, de los Palomares, ahí ha habido, de la unidad Misiones, ha habido una intervención que ha sido persistente y permanente. Y eso es lo importante, que el Estado esté presente. Y si los delincuentes quieren volver a reincidir, bueno, que el Estado vuelva a estar presente para proteger a la sociedad. Y si quieren volver a reincidir, todos tenemos que asumir que en ese caso no nos podemos culpar a nosotros como sociedad. En todo caso, la responsabilidad es del delincuente y los que han intentado ese camino han terminado presos 1, 2, 3 veces y va a ser una cuarta si lo vuelven a hacer. Lo que hay que hacer es intervenir fuertemente en estos casos con programas de alto impacto. Estamos planteando 25 zonas inicialmente con intervenciones de carácter urbano que implique apertura de calles, mejor iluminación, veredas, saneamiento, limpieza, porque hay una degradación muchas veces de esos lugares donde las personas también se van sintiendo de que no son parte de la ciudad. Mejor acceso a los servicios públicos, mejor acceso al transporte, es decir, que uno viva en un lugar donde pueda estar integrado y donde los servicios públicos lleguen y no haya una mediación por parte a veces de grupos criminales que muchas veces empiezan a generar un nivel de extorsión o de presencia distorsiva con alguno de los servicios. Ejemplo de esto, la ambulancia no quiere entrar a determinado lugar. Bueno, me parece que eso es el inicio o es un foco, es una luz de atención a decir, esto hay que cortarlo de cuajo, no puede ser esto, porque detrás de eso lo que viene son esos procesos que hemos visto en otros países. Nosotros hoy estamos a tiempo de poder revertirlo. Para eso este programa Más Barrio apunta justamente a intervenir en la trama urbana de las ciudades, del interior del país, en algunos lugares y del área metropolitana, con un conjunto de intervenciones que den calidad de ciudad. Hay barrios en el país que no tienen veredas, por ejemplo, que no tienen veredas. La gente no tiene veredas, no tiene calle. Para el que camina en un barrio que tiene vereda le parece algo obvio caminar por la vereda y tener buena iluminación. Pero me parece que lo que hay que hacer es hacer una inversión fuerte en aspectos urbanos y en eso las intendencias de todo el país van a tener que estar alineadas, los fondos presupuestales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tienen que estar alineados en una estrategia de esas características. Aquí lo que hay que hacer es reordenar prioridades en función de qué, de que el país va teniendo, en la medida que va avanzando, nuevos desafíos. Y este es un desafío que hay que poderlo abordar ahora. ¿Fue una mala decisión la de la actual Policía Nacional y del Ministerio del Interior de desarticular, por utilizar un término, o desafectar lo que era el desarrollo que había tenido la Policía Comunitaria y el propio funcionamiento como estaba pensado de la seccional barrial de la comisaría? Bueno, ahí son dos temas distintos. Nosotros tenemos 267 seccionales policiales en todo el país. Lo que estamos planteando para un nuevo gobierno es la necesidad de fortalecer la presencia de personal policial en las seccionales y sobre todo introducir una orientación de la policía comunitaria con una metodología que es la metodología utilizada en otros países del mundo del policiamiento orientado a la solución de problemas, lo que se llama el PECOP, pero que básicamente es grupos de policías que están entrenados justamente en el vínculo con la comunidad, pero orientados a tener información de calidad vinculados a problemas delictivos que haya en una zona. Ejemplo, en una seccional determinada hay algunas áreas que son críticas, no toda el territorio de una seccional. Ahí se dispone un equipo de policías que está durante 2 o 3 meses patrullando en esa zona, pero a su vez interactuando
con los vecinos, teniendo información de calidad, generando empatía para poder tener confianza, que es lo que habilita a que haya información, y a partir de eso se genera una estrategia de intervención que muchas veces tienen que ser otros equipos especializados que intervengan y de manera quirúrgica, de alguna manera, aborden esos problemas. Entonces, Pero eso es así y se dejó de hacer. Es decir, uno veía a los policías comunitarios en determinadas zonas de la ciudad como referentes, caminando, charlando con los vecinos. Sí, hubo un impulso de ese modelo, pero yo creo que ahí hubo dos problemas. Un problema es que el aumento de la violencia en la sociedad llevó a que haya una prioridad en poner a todos los policías, la mayor cantidad, en el patrullaje intensivo de la ciudad. Y por otro lado, esa policía comunitaria muchas veces se desperfilaba en su tarea estricta de policía. Y acá lo que tenemos que tener es una policía que tenga una capacidad de vínculo con el ciudadano, pero que cumpla labores policiales. Y de alguna manera esta orientación de lo que es estos grupos especiales de policía que se están planificando tienen que ver con eso, tienen que ver con recuperar las mejores experiencias de las policías del mundo, donde la policía comunitaria es una policía sobre todo de trabajo de inteligencia. De ese vínculo que la policía tiene con la comunidad tiene un objetivo, que no es ser la cara linda o la cara de relaciones públicas de la Policía Nacional, sino tiene el objetivo de que esos policías tengan la capacidad de vincularse con distintas organizaciones, con los vecinos, esa capacidad de diálogo especial que permita acumular información orientada a la solución de problemas. La policía comunitaria no son una versión de asistentes sociales que recorren barrios y hablan con la gente. No, son policías de uniformes, armados, que tienen una especialización, así como hay grupos especiales, por ejemplo, que tienen una formación especial en intervenciones, en poder realizar allanamientos en situaciones de alto estrés. Hay otro grupo especial de la policía que nosotros queremos capacitar que tenga esa formación. Gustavo, ¿qué inversión va a requerir todo esto? Porque estamos hablando de veredas, soluciones habitacionales, bueno, un montón de cosas que has mencionado y otras tantas que están en lo anunciado en el día de ayer y que tienen que ver hasta con abordaje educativo. Sí, hay un estimado de que en esas zonas hay que hacer una inversión sistemática, en primer lugar, durante la próxima administración, durante 5 años, de alrededor de unos 50 millones de dólares anuales, que eso implica, en primer lugar, reasignar recursos. Hay recursos en el Estado y que lo que hay que hacer es a veces ponerlo en el foco de la solución de un problema. Esto es como en una casa. Uno vive de un salario, pero en determinado momento resuelve a nivel familiar de que va a priorizar algo. Va a priorizar, por ejemplo, que los hijos puedan tener actividad deportiva en un club y que puedan tener alguna actividad extra en la escuela. Y bueno, y entonces uno dice, bueno, voy a aportar y a definir que con estos recursos que tengo los oriento en esto, y hay cosas que, bueno, las restringo o las reduzco. ¿Qué se va a restringir? Pero el Ministerio de Interior ha tenido presupuestos como nunca en este caso. Sí, pero la mayor parte de esta intervención que estamos planteando a nivel de más barrio tiene que ver con el reordenamiento de acciones vinculadas a la vivienda, a la salud, a la educación. Un programa integral de estas características. Nosotros lo que necesitamos es, cuando la policía interviene en algunas de estas zonas, es cuando ya el delito se consumó o cuando hubo personas que ya asumieron y rompieron, digamos, algunos códigos previos y resolvieron delinquir. Entonces, ahí lo que hay que hacer es estar un paso atrás tratando de tener acciones preventivas. Es decir, que esos jóvenes, adolescentes o esos adultos que están en esas zonas, su mundo de referencia
sea la cultura del trabajo y no la cultura de la delincuencia. Nosotros no defendemos la cultura de la delincuencia, creemos que la delincuencia es un atajo justamente a una cultura del trabajo que es la que hay que defender. Una cosa que ronda siempre por allí que tiene que ver con la intervención policial y el respaldo que en definitiva desde el gobierno, desde el Frente Amplio se le da a la intervención policial o no. Porque muchas veces se ha dicho que la policía tiene miedo de intervenir justamente porque no tiene respaldo de las autoridades. Y por eso te pregunto, estamos hablando de situaciones donde la represión, cuando se necesite, va a estar arriba de la mesa. Te lo pregunto a propósito de lo que pasó hace pocos días con el tema de la marcha anti-UPM, así como la hemos denominado. Por ejemplo, hoy sale Brecha, que es, digamos, una publicación que tiene, digamos, su perfilamiento de izquierda, desborde represivo. Aparece un comunicado del PIT-CNT criticando lo que fue justamente la actividad policial en esa instancia, por ejemplo. Aparece un comunicado de los sindicatos policiales diciendo lo contrario. Sectores del Frente Amplio criticando lo que fue la actividad policial en esa instancia de la marcha. ¿La izquierda tiene miedo a la palabra represión? Mire, la libertad es libre, por suerte, y hay democracia y todos podemos opinar, pero nuestro compromiso es ejercer la autoridad. Con firmeza, sin miedo, sin complejo, y hay desbordes que no se pueden permitir. Una cosa es una manifestación pública, la otra es un grupo de personas que se dediquen a vandalizar el espacio público y a los comercios. Y eso no se puede permitir, punto. Pero eso va en contra de propios sectores de izquierda que han sacado comunicados públicos, ¿no? Y lamento por las personas que piensan de que eso es válido. Pero en una administración de Daniel Martínez se va a respetar la ley y las normas y se va a ejercer la autoridad. ¿La policía siente eso que estás diciendo? Bueno, yo creo que sí, porque yo he escuchado a algunos políticos en campaña que, claro, en campaña a veces es fácil hablar y dicen, nosotros le vamos a dar respaldo a la policía, que no tiene. Por eso te preguntaba, porque está muy en danza esto de y yo sobre eso la le represión policial quiero y el hablar, respaldo. Cuando hay algunos candidatos que hablan que le van a dar respaldo a la policía, yo le quiero hablar a los policías. Y los quiero mirar a la cara diciéndoles cuándo sintieron más respaldo. Si cuando trabajaban por 4.500 pesos tenían que pagarse las balas, comprarse el uniforme y hacer colectas para el combustible en los patrulleros, o cuando se ha profesionalizado la policía, cuando se ha mejorado el equipamiento, se ha mejorado la tecnología y cuando han intervenido en situaciones críticas han tenido el respaldo, porque durante este año ya van más de 28, 29 delincuentes abatidos por la policía y en ningún caso han tenido dificultad. Entonces, el respaldar a la policía implica tener, en primer lugar, una apuesta fuerte a la profesionalización de lo público. Ese es el primer respaldo. Si no, lo otro es pura palabra. Algunos hablan de respaldo a la policía y en el gobierno de ellos hubo una huelga policial. ¿Qué respaldo a la policía me hablan? ¿Qué respaldo? Ninguno. No había. La pobreza en la que vivían los policías, la falta de entrenamiento, la falta de uniformes, la falta de municiones, la falta de equipamiento, repito, comisiones barriales haciendo colecta para los patrulleros. ¿De qué me hablan cuando dicen de que esta policía actual no tiene respaldo? Los policías que trabajan en la calle saben que hoy tienen respaldo, entre otras cosas porque hoy todos tienen chaleco antibala que en otros gobiernos ni siquiera le daban. Entonces, el respaldo institucional se da con hechos. Es como en cualquier trabajo que uno dice, yo quiero el respaldo para poder trabajar. Y bueno, ¿y qué me das para poder trabajar como periodista? Mire, no tengo micrófono, no hay cámaras, no hay camarógrafo, tenés que ir corriendo a las notas, no tenés móvil. Ah, bueno, pero así es difícil ser competitivo en un programa de televisión. Si fuera el caso, ¿no? No estoy hablando. Entonces, el respaldo que nosotros asumimos es seguir mejorando la condición salarial de los policías como hasta ahora, que eso no pare, es seguir mejorando el equipamiento, seguir mejorando la tecnología, seguir mejorando el entrenamiento.
Ese es el respaldo efectivo. Lo otro es palabrerío. Gustavo, quedan pocos minutos y quisiera abordar el tema de la violencia de género. Hay anuncios hechos al respecto, incremento de tobilleras, pero son 40.000 denuncias al año que se están procesando. En el primer semestre del año se atendieron 3.000 situaciones de violencia entre niños y niñas, a niños y niñas solamente de los que se denunciaron y se procesaron. ¿Qué abordaje se va a hacer? Organizaciones sociales están pidiendo declaración de emergencia del tema. ¿Se va a declarar la emergencia? ¿Cuál es el abordaje? Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar en forma coordinada, rápida y sobre todo tener a nivel de la sociedad y de las familias una reflexión sobre esta situación. La violencia intrafamiliar es un problema serio de la sociedad y de los niveles de tolerancia. Y honestamente, gane quien gane el gobierno, no le podemos achacar a un gobierno la situación de personas que a veces deciden ultimar la vida de su pareja y que eso se le responsabiliza al gobierno. Creo que eso es un acto como de deslealtad. Podemos hablar de quienes gobiernan de que no se cumple cabalmente la ley. Pero sí podemos hablar de la necesidad de tener sistemas de respuestas. Y respuestas que sean adecuadas. Nosotros aquí estamos planteando, cuando esta situación empezó a instalarse y a desbordar en el Uruguay, hoy tenemos 40.000 denuncias anuales de violencia doméstica y delitos asociados. Eso implica 109 denuncias diarias, una denuncia cada 13 minutos. Es decir, que el lugar más inseguro hoy en el país es adentro de los hogares. Fíjense, si nosotros sumamos los delitos de rapiña, de homicidio, de lesiones graves, de copamiento, de extorsión, todos esos delitos juntos, y los ponemos en una bolsa y ponemos en otra bolsa los delitos de violencia doméstica, entre estos delitos gravísimos y los de violencia doméstica hay una diferencia de como 10.000. Es decir, que los delitos de violencia doméstica son muchísimos más que todos estos delitos juntos. Fíjense en lo que estamos hablando. ¿Se va a declarar la emergencia entonces, como piden organizaciones sociales? Pero creo que lo que hay que hacer no es hacer declaraciones, es actuar en conjunto con los organismos del Estado y actuar en forma más rápida. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene que transformar algunos de los juzgados de familia en juzgados especializados. Nosotros estamos proponiendo aumentar la cantidad de tobilleras a 1.500. ¿Saben por qué? Porque desde que se instalaron las tobilleras en el año 2013 se han atendido a 3.000 casos, que son alrededor de unas 6.000 personas custodiadas. No hubo una sola víctima que haya perdido la vida por eso. Y la solución es proteger a la víctima, no al ofensor, como se propone. ¿Saben por qué? Porque los sistemas de protección tienen que tener la anuencia de la persona. Si yo estoy amenazado y alguien me va a proteger, yo lo que tengo que hacer es, en primer lugar, aceptar esa protección y por lo tanto colaboro con esa protección. La decisión de trasladar la custodia a el ofensor es realmente algo que altera las posibilidades del control. ¿Por qué? Porque esa custodia, la persona está custodiada pero no está detenida. Por lo tanto, si no colabora, la policía tiene que andar persiguiéndolo para ver dónde está. No tiene obligación de decir dónde está, ni a dónde va, ni cooperar. Y ha sucedido que han puesto custodia a personas ofensores, y el ofensor, sintiendo esa impunidad, a veces contrató o conminó a un familiar para que agreda a la víctima, y esa víctima estaba desprotegida, ha sucedido, y entonces lo que hay que hacer es proteger a las personas. Las tobilleras son una tecnología que ha sido probada y es una tecnología que es eficiente. Y lo otro que hay que hacer es que el Poder Judicial cambie la actitud en relación a las custodias. Hay personas que tienen custodia hace 2 años. Entonces, lo que hay que hacer es que la custodia tiene que ser por un plazo breve. Y si la persona durante 3, 4 meses está en custodia y el ofensor sigue con una actitud beligerante y no hay pruebas de que haya cambiado su actitud, hay que tomar medidas con el ofensor. Pero acá a veces se ha
transitado un camino en el que se pone custodia a personas durante 6 meses, se la renuevan 6 meses más, y hay gente que está 2 años con custodia. El otro día estuve en un lugar del interior donde voy a visitar la unidad especializada de violencia doméstica y me dicen, tenemos a 2 policías asignados aquí en esta ciudad, que es una ciudad de 3.000 personas, porque una persona de Montevideo vino a pasar las vacaciones con su familia, una mujer que está siendo custodiada en Montevideo, y por lo tanto tuvieron que venir los custodios a ese lugar. Es decir, ese es un modelo y esa persona tenía hace 1 año y medio custodia. Pero eso lo propuso la policía, Gustavo. No. El Poder Judicial dice que lo propuso el Ministerio de Interior, ese modelo de custodia. No. Una cosa es el modelo de custodia, yo estoy hablando de la permanencia. Ajá. Hay una situación de violencia doméstica en un lugar, hay una intervención de la justicia, hay un ofensor que está siendo potencialmente un peligro, se le pone una custodia, pero esa custodia tiene que tener un límite, porque en la vida hay derechos y responsabilidades. Entonces, la persona que está siendo custodiada tiene el derecho a vivir libremente, y si el ofensor sigue en una actitud beligerante, bueno, señor, 1 mes, 2 meses, 3 meses, al 4.º mes se acabó y capaz que tiene que ir a prisión. Tenemos que cerrar sí. La respuesta de qué va a pasar con las policías que reciben denuncias en todas las comisarías, no solo en las unidades especializadas. También lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo no? Ojalá. Ya no tenemos Muchísimas tiempo. gracias, Gustavo. Un placer. Gracias. Realmente hemos estado una vez más dialogando con el asesor en seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal. Que pasen buen día.